Bienvenidos al podcast El Poder de lo Simple, donde Jay irá explorando junto a cada uno de ustedes sobre cómo simplificar nuestras vidas para alcanzar el éxito. Iniciamos. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 21 21 del Poder de lo Simple. Aquí Jay, y el día de hoy quiero tocar un tema relacionado a lo que sería lo que nos detiene, lo que nos frena, algo que en el fondo nos mantiene alejados de lo que realmente deseamos hacer, a conseguir, a realizar. Básicamente hablar sobre lo que sería el miedo a tomar riesgos. Entonces, no se trata que este episodio vamos a hablar sobre ese miedo como tal, vamos a tocar un poco ese tema, pero como siempre la idea es buscar formas en las cuales podamos superar este miedo a tomar riesgos. Entonces es más o menos una invitación a reflexionar sobre lo que realmente nos está deteniendo, porque ante todo, cualquier tipo de problema que sucede en nuestra vida, primero hay que entender por qué sucede el problema. En este caso vamos a reflexionar sobre cuál es la razón por la cual nos estamos deteniendo. ¿Será que tal vez es la falta de recursos? ¿Será el miedo al fracaso, el miedo a lo que los demás digan, o simplemente que algunas personas hemos aprendido a censurar nuestros sueños porque parecen poco prácticos o poco conseguibles? Entonces, vamos a profundizar en por qué tomar riesgos. No solo es importante por el hecho de superar los riesgos, sino más bien sería algo absolutamente necesario si quieres vivir una vida, digamos, que tenga un poco más de pena vivirla, valga más la pena vivirla, perdón. Y más importante aún, vamos a hablar de cómo puedes empezar a hacerlo, incluso si sientes que existe ese miedo que te paraliza. Entonces, vamos a empezar siempre por el problema, qué es lo que me mantiene atrapado, qué es lo que me mantiene en este ciclo de miedo, qué es lo que me mantiene detenido. Y quiero que empecemos con esto. En este caso quiero que empieces tú con esto. Desde pequeños nos enseñaron a jugar a lo seguro, ¿ok? De alguna forma nos enseñaron a decir, mira, en la vida tienes que conseguir un trabajo estable, luego tienes que ahorrar para el futuro. Otra cosa que siempre nos decían es no tomes decisiones apresuradas, precipitadas. Y aunque estas frases siempre, en la mayoría de los casos nos las dijeron con la mejor de las intenciones, también de una u otra manera nos programaron para tenerle miedo a lo desconocido. Porque miedo al futuro, por eso tienes que ahorrar, porque tienes miedo al futuro. Consigue un trabajo estable, porque la inestabilidad, que es algo que desconocemos, es lo peor que puede pasar, sí, de una u otra manera sí. Y no tomes decisiones precipitadas porque no sabes lo que puede pasar. Entonces, nos enseñaron que cualquier riesgo es peligroso, que cualquier error será irreversible, pero y si lo verdaderamente peligroso, y es lo que yo he pensado mucho en mi vida, más bien sería no arriesgarse. Eso debería ser lo peligroso. Entonces, mucha gente vive su vida digamos como en piloto automático, siguiendo un camino que parece el camino seguro, pero la verdad es otra. La verdad es que la seguridad absoluta como tal no existe, nunca existirá. Incluso el trabajo más estable puede desaparecer. Incluso la rutina más conocida que haces todos los días y estás muy feliz con aquella rutina, en algún punto puede volverse insatisfactoria. Entonces, creería que debemos empezar a apostar un poco más por lo que realmente nos importa. Entonces, hay una historia real que, digamos, se llamaría el salto de Jia Jiang, que, bueno, para ilustrar el punto que estamos hablando, quiero compartirte esa historia, ¿no? La historia de Jia Jiang, que es un emprendedor que decidió enfrentarse al miedo, al rechazo. Él, digamos, que analizó y llegó a comprender que el miedo que a él le detenía a cumplir sus sueños era el miedo al rechazo. Entonces, él se decidió enfrentarse a este miedo de una manera casi que única y de una manera transformadora. Él comenzó su carrera con grandes sueños de convertirse en empresario, pero tras un primer fracaso empresarial, que digamos a la mayoría de las personas en algún punto va a existir ese fracaso, y más aún al primer momento,
Entonces el miedo a ese primer fracaso lo paralizó, lo detuvo. Y no solo dejó de intentarlo, sino que empezó a evitar cualquier situación que pudiera llegar a terminar en otro fracaso o en un rechazo. Pero un día él dijo, mira, no puedo seguir viviendo así. Se propuso de una u otra manera buscar 100 rechazos consecutivos como una forma de enfrentarse a su miedo. La idea era bastante simple, un poco, digamos, masoquista, pero era exponer su temor una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que esté totalmente desensibilizado sobre este miedo y superarlo. Durante este experimento que él hizo, realizó algunas peticiones absurdas como pedir a un extraño que le prestara $100 en la calle y obviamente le iban a rechazar. Pedir hamburguesas gratis en un restaurante o incluso llegó a preguntar si podía plantar flores en el jardín de alguien X en la calle. Entonces, aunque obviamente todo lo que decía era obvio que le iban a rechazar, algo llegó a sorprenderlo y algo que fue más el resultado de este experimento, que fue lo que él no buscaba, pero lo que más le terminó llamando la atención, fue que algunas personas dijeron que sí. Entonces, él terminó aprendiendo una lección diferente. El rechazo no lo detiene y muchas veces el miedo a ser rechazado, y por más que vas con todas las ganas de que te rechacen prácticamente, a veces te dicen sí. Entonces este experimento cambió su vida y lo llevó a escribir un libro llamado Rejection Proof, la prueba del rechazo, que hoy inspira a millones de personas a superar sus miedos. Pero a lo que voy es de que la enseñanza que él buscaba era simplemente, ok, me voy a enfrentar 100 veces a algo que no me gusta para superar ese miedo y luego me va a gustar. Pero en el trayecto se dio cuenta que no solo eso era el aprendizaje que él buscaba o necesitaba, sino también el hecho de que a veces le decían que sí, que a veces vas 100% seguro que te van a decir que no, pero a veces te dicen que sí. Entonces, eso creo que es una enseñanza muy grande. Entonces, digamos que la importancia de escuchar nuestro alma, lo que tenemos adentro, lo que confiamos en nosotros es algo fundamental, pero no siempre debemos dejarnos ganar por este pensamiento, porque sí, la mayoría de las veces, lamentablemente, como ya dije al principio, nos setearon desde chiquitos a que tengamos miedo a las cosas y la mayoría de nuestras veces nuestra mente, nuestra alma, nuestra convicción está hacia lo malo. La mayoría de las personas ignoran lo que realmente quieren porque están demasiado ocupadas siguiendo lo que creen que deberían querer, más que nada por el miedo de seguir lo que deberían querer. Entonces terminan haciendo otra cosa porque tienen miedo de hacer lo que realmente querían por diversos motivos. Pero digamos que tu alma como tal, y cuando digo alma no digo algo más allá que tus pensamientos. Tu alma no fue diseñada para conformarse. Como dijo Anais Nin, la vida se encoge o se expande en proporción a tu valentía. La vida se expande o se encoge en proporción a tu valentía. Esto es muy, muy, muy importante porque no solo es que la vida crece conforme eres valiente, sino que además si te quedas estático y no luchas contra esa valentía, se empieza a encoger, empiezas a tener menos oportunidades y empiezas a vivir menos la vida. Piénsalo. Cuando tomas decisiones basadas en ese miedo, tu mundo se vuelve más pequeño, tus posibilidades se reducen, te convences de que, ok, esto es todo lo que hay, pero cuando actúas con un poquito más de valentía, incluso en medio del miedo o en medio de la incertidumbre, descubres todo lo contrario. El mundo es mucho más grande de lo que imaginas. Entonces, como tal, hay que entender qué significa la valentía, porque valentía no es la ausencia de miedo. Nadie está completamente libre de miedo y eso está bien. La valentía en realidad es la capacidad de actuar a pesar del miedo. Es darte cuenta de que tu sueño es más grande que el miedo, que el temor. Entonces, cuando Anais Nin dice que la vida se expande en proporción a tu valentía, nos está recordando que nuestras decisiones determinan el tamaño de nuestra realidad. Cada vez que eliges el riesgo por encima de la comodidad, estás abriendo una puerta que de otro modo permanecería cerrada. Oportunidades se van a quedar en el camino si no expandes tu vida con esa valentía. Entonces, ¿por qué tomamos tan pocos riesgos?
Y aquí hay algo importante que quiero que consideres, y no es el fracaso lo que tememos de la mayoría de los casos, sino es el juicio a los demás, de los demás. Nos aterra lo que los demás puedan pensar si fracasamos, porque si tú estuvieras aislado en una isla y fracasas, no te golpearía tanto porque nadie te va a decir nada, una isla solitaria, sino más que nada hay muchas cosas que no lo intentas por miedo al fracaso y a lo que digan por ese fracaso. Pero déjame decirte algo, que en mi caso me llegó a liberar mucho. Nadie está tan enfocado en ti como tú crees. O sea, muchas veces pensamos que todo gira alrededor de nosotros y no. O sea, no sé si a mucha gente tal vez eso le quite peso o a mucha gente tal vez le dé un poco de ansiedad, pero realmente son contadas las personas con los dedos de tu mano que realmente le importan y aún así les importes, no pasan la mayoría del tiempo pensando en ti. Porque así como tú pasas pensando en ti, ellos también, en sí mismos. Las personas están demasiado ocupadas lidiando con sus propios problemas, con sus propias vidas, como para dedicarle, más que sea un segundo, a juzgarte tanto como tú imaginas. Tal vez pensarán en ti en algún momento, pero no juzgarte como tal. Así que deja de preocuparte por el qué dirán y empieza a pensar en lo que tú dirás de ti si no lo intentas. ¿Qué vas a decir tú en el futuro de ti mismo si no lo intentas? Porque si no te lo pones a pensar, si yo no intento algo y me quedo ahí, ni siquiera fracasé porque no lo intenté, de aquí en 10 años mi vecino del frente me va a seguir saludando de la misma forma y para él no le interesa, para él va a ser, ok, él sigue su vida. Pero la única persona que le va a doler no haber logrado lo que pude haber logrado es a mí mismo. Entonces, creo que tomando en consideración que la claridad de por qué viene el miedo y por qué tenemos que superarlo, ok, ¿cómo superarlo? Y yo lo que siempre he dicho, lo que tomo en mi vida es tomar riesgos de una u otra manera calculados, no exageradamente, pero ya me vas a entender, pero calculados. Digamos, no necesitas dejarlo todo de la noche a la mañana, sino que aquí, digamos, te voy a dar algunos pasos prácticos para empezar a tomar riesgos de una manera más lógica, con plan, una estrategia. Entonces, primero, obviamente, ante todo es definir cuál es tu sueño, qué es eso que realmente quieres hacer, pero te da miedo a veces admitirlo incluso a ti mismo o ya te acostumbraste a mentirte a ti mismo y decirte, no, no, eso no es mi sueño, pero en la realidad tu alma sabe que sí. Entonces, la idea es que este sueño vayas, lo escribas, ¿ok? Lo visualices y lo tengas muy claro en tu mente. Luego, bueno, yendo en este paso, recién veía un estudio en el que decían que, no recuerdo el dato exacto, ni mucho menos, pero al final decía que la mayoría de las personas que escriben sus objetivos y sus sueños enfrente de ellos, o sea, en un papel o en una pizarra, y tienen siempre enfrente de ellos, o lo ponen de fondo de pantalla de su teléfono, o en algún lugar que lo ven todo el tiempo, son mucho más probables a cumplirlos que las personas que simplemente lo tienen en su cabeza. Entonces, tomando esto en consideración, por eso lo hago yo y por eso les digo a ustedes, escriban el sueño suyo, escríbanlo, visualícenlo, si pueden ténganlo enfrente de ustedes todo el tiempo y de ahí ponte a identificar cuál fue el primer paso, ¿ok? No necesitas el plan completo de cómo llegar a ese sueño, porque muchas veces será un plan extremadamente complejo de definirlo y muy variable en el proceso, pero anda paso a paso, define o identifica cuál es ese paso, tal vez es enviar ese correo que tenías miedo de enviar, o hacer esa llamada, o investigar algo sobre algo que te interesa, o investigar esa carrera que tal vez tenías miedo de tomarla, o lo que sea, pero ese primer paso, y anda paso a paso. Luego, tercer punto, reduce la fricción. O sea, haz que ese primer paso sea lo más fácil posible. Porque si quieres aprender algo nuevo, por ejemplo, intenta buscar el material y tenerlo a la mano. Si quieres empezar un proyecto, pues crea espacio en tu calendario para dedicarte a ello. O si necesitas un presupuesto para ese proyecto, empieza a ahorrar poco a poco. O sea, define el paso. El siguiente paso es ahorrar $10 a la semana para que de aquí en 6 meses tenga para poder hacer la primera compra del proyecto que tengo en mente. Yo qué sé, algo similar. Yo cuando decidí, uno de mis sueños era esto de los diseños interactivos para fiestas de música electrónica. Lo que hice fue imprimirme todo un manual, bueno, que eran como algunos comandos o algunos shortcuts del programa que aprendí, y los imprimí, los puse en mi mesa y los pegué, los tenía ahí.
no los ocupaba mucho, siendo sincero, pero al tenerlos ahí me recordaba que ese es lo que tengo que hacer. Y sí, me ayudaba, o sea, tal vez digo que no me servía mucho porque me acostumbré mecánicamente a ocuparlo, pero verlo ahí, además veía 2, 3 veces, ya me lo memorizaba y ya luego ya no lo necesitaba y terminé quitando de escritorio porque ya no lo necesito, pero fue justamente eso, reducir la fricción. Porque si yo me podía decir, ¿cómo hago tal cosa? Y si lo tenía en mi escritorio y lo veía, el paso me tomaba 1 minuto. Pero si es que no lo tenía ahí, tenía que entrar en Google, investigar. Yo sé que parece aún muy simple entrar en Google y escribir cómo hago esto, y más aún ahora con toda la inteligencia artificial que hay, pero, pero esa fricción a veces hay alguna proporción de gente que le corre y no lo haces. Entonces, tercero, reduce la fricción y cuarto, acepta la incomodidad, porque el miedo al riesgo no va a desaparecer por completo, jamás, pero no tiene que detenerle. O sea, aprende a convivir con esa incomodidad y sigue adelante de todos modos. Yo no sé, no he conversado con Cristiano Ronaldo, pero supongo que cuando él fue a su nuevo equipo en Arabia, alguna incertidumbre tenía. Imagínate la posición de la persona a la que es una persona que en teoría lo tiene todo, ¿no? Tiene dinero, tiene su familia, no le hace falta nada, es famoso, es exitoso, y estoy seguro que tenía incertidumbre. Estoy seguro que algún miedo a lo que pueda pasar tenía. Pero él ya se acostumbró y él vivió todos los miedos desde pequeño, cuando estaba en el Sporting Lisboa, o cuando pasó en cualquier equipo. Pero él se dio cuenta que, ok, existen los miedos y no hay que detenerse. Y es exactamente lo que yo he planteado en mi vida, es lo que le planteo a cada uno de ustedes. Entonces, nada, simplemente quiero que se lleven la siguiente idea, que es una frase que no recuerdo exactamente quién es, la encontré en alguna vez, la escribí, ni siquiera sé si la escribí, sino de alguna forma se fue creando, y dice que nunca experimentas la vida de tus sueños si no estás dispuesto a arriesgarte día tras día para perseguirla. Entonces, la vida de tus sueños es un proceso, es un camino largo, difícil, complejo, con caídas, con subidas, con bajadas, con miedos, con fracasos, con rechazos. Esa es la receta. Si vos vas y buscas en Google cuál es la receta del éxito, te van a salir, levántate en la mañana, ducha de agua fría. No, esa no es la receta. La receta es, vas a comer mierda, va a haber problemas, vas a sufrir, va a haber malas noches. Mientras todos estén celebrando, tú vas a estar trabajando. Eso es la realidad, esa es la receta. Entonces empieza a acostumbrarte y a decir, y acostumbrarte a que eso va a pasar, y cada vez que te vas acostumbrando deja de ser incómodo. Nada más. Entonces quiero terminar este episodio con una pregunta que te hagas tú mismo. ¿Qué harías hoy si supieras que no puedes fallar? Si no fallo, ¿ok? No voy a fallar y de aquí cada paso que dé va a ser exitoso. Y ponte a pensar hasta dónde llegarías. Tómate un momento para pensar en todo eso y, más importante aún, en el primer paso que vas a tomar si sabes que no vas a fallar. Porque, como ya dije, el verdadero fracaso no es intentar y fallar. Eso es lo que siempre he dicho a todo el mundo. El fracaso no es intentar y fallar. El fracaso es no intentarlo, no hacer nada. Ese es el fracaso. Entonces, nada más, gente. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Si algo de esto, digamos, resonó contigo, compártelo con tus amigos, con alguien que también lo necesite. Y recuerda que tu vida se expande en proporción a tu valentía o se encoge en proporción a la valentía que no tomaste. Nada más. Así que da el salto, da el primer paso. No olvides revisar en mi link de Instagram, en mi bio. Ahí hay mucho más de mi contenido, artículos y todas otras cosas. Y además mi libro, El Poder de lo Simple, que ahí puedes encontrarlo. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio, donde siempre seguiremos explorando cómo transformar nuestras vidas desde lo esencial hasta llegar al éxito. Nada más.